Buenas tardes, soy el profesor Alejandro Coca Santillana y dentro de la unidad de aprendizaje de cálculo diferencial estamos en el tema de máximos y mínimos relativos de una función con el criterio de la primera derivada. ¿A qué se refieren los máximos y los mínimos? Aquí podemos ver las formas, ¿verdad? Aquí tenemos la forma de un máximo, aquí tenemos la forma de un mínimo. Un máximo de una función es una cima y tiene esta forma. Lo contrario es un mínimo, ¿verdad? Un mínimo de una función es un valle y tiene esta forma. Desde luego el máximo y el mínimo corresponden al punto más alto y al punto más bajo, ¿verdad? ¿Sí? En un punto máximo o en un punto mínimo, la pendiente es cero. Ese es un punto importante, ¿verdad? Aquí tenemos una función ya un poquito más complicada que tiene un mínimo y un máximo, ¿verdad? Pero en ambos, la pendiente va a ser igual a cero. La pendiente, desde luego, de la recta tangente, ¿verdad? Que pasa por ese punto. Tanto la pendiente en A como la pendiente en B es igual a cero. Por lo tanto, necesitamos un criterio que nos permita distinguir cuando se trata de un máximo y cuando de un mínimo, ¿sí? Entonces, primero ya sabemos que la derivada de la función evaluada en un punto determinado es la pendiente de la recta tangente a la curva, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Y en los máximos y mínimos de una función se cumple que la pendiente es igual a cero, tanto en un máximo como en un mínimo. Si la pendiente es igual a la derivada evaluada en ese punto, entonces tenemos también que las derivadas en los puntos críticos van a ser cero, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a ver en qué consiste el criterio de la primera derivada. Entonces pasamos a la siguiente y aquí lo tenemos. Este criterio va a permitir distinguir cuando se trate de un máximo y cuando se trate de un mínimo, ¿verdad? Porque en un punto máximo ocurre lo siguiente. Aquí tenemos el máximo, aquí tenemos el mínimo. Pero en un máximo, fíjense, la pendiente antes tiene que ser positiva y la pendiente después del punto tiene que ser negativa. O sea, hay que pasar de un más a un menos y eso es un máximo, ¿de acuerdo? El caso contrario es un mínimo. En un mínimo tenemos anterior al punto, tenemos una pendiente negativa y posterior al punto tenemos una pendiente positiva. Ahí pasamos de menos a más y esto corresponde a un mínimo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya tenemos un criterio para distinguir cuándo un punto crítico es un máximo o es un mínimo. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Dice encontrar el máximo o el mínimo de la función f de x igual a 3x al cuadrado menos 12x más 15. Aquí está la función otra vez, la derivamos. Derivada de la función con respecto de x va a ser la derivada de todo esto, ¿verdad? De 3x al cuadrado menos 12x más 15. Derivamos la función y ¿eso qué me queda? Me queda 6x menos 12. Y esta es mi derivada de la función. Ahora fíjense, para situarme en un máximo o en un mínimo, lo que tengo que hacer es igualar la derivada a cero, ¿verdad? ¿Sí? Si yo igualo a cero esta derivada, esto lo igualo a cero, entonces estoy teniendo la certeza de que estoy colocándome en un máximo o en un mínimo. De tal manera que la ecuación que tenemos aquí, 6x menos 12 igual a 0, debemos de resolverla para encontrar el punto máximo o el punto mínimo. En este caso es una ecuación de primer grado. 6x es igual a 12, x es igual a 12 sobre 6, x es igual a 2, ¿verdad? Si queremos obtener la y o la f de x, tenemos que ir a la función original. Entonces f en 2 es igual a ¿qué? 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 15. F en 2 es igual a 3 por 4 menos 20, 12 por 2 me da 24 más 15. F en 2 es igual a 12 menos 24 más 15. F en 2 es igual a ¿qué? 12 menos 24 me da menos 12 más 15. De tal manera que f en 2 es igual a 3, ¿verdad? ¿Sí? Y el punto que ya tenemos localizado es el 2,3. La coordenada de x vale 2, f de x vale 3, o sea, y vale 3, ¿verdad? El punto es 2,3. Pero aún no sabemos si es un máximo o es un mínimo, pero ya podemos graficarlo. Entonces vamos y lo graficamos. Aquí lo tenemos, el punto 2,3. Y nada más tenemos que determinar si corresponde a un máximo o a un mínimo con el criterio de la primera derivada, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, fíjense, tenemos el punto 2,3, nos fijamos en la coordenada x del punto. Me tengo que situar antes de ese punto, ¿verdad? Estamos en 2, me sitúo antes. Antes sería, por ejemplo, x igual a 1, ¿verdad? Aunque también puedo tomar decimales. Vamos a tomar el x igual a 1 y tenemos la derivada de la función con respecto de x es igual a 6x menos 12. Evaluamos esa derivada, en realidad es la pendiente, ¿verdad? ¿En qué? En x igual a 1. Entonces sería 6 por 1 menos 12, ¿verdad?
¿Esto qué me da? 6 menos 12 y esto es menos 6. Me quedó negativo, ¿sí? Quiere decir que antes del punto hay una pendiente negativa, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué pasa después del punto. Entonces tenemos después del punto, el punto es 2, entonces después sería, por ejemplo, x igual a 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa en 3? Derivada de f con respecto de x es igual, evaluado, perdón. Bueno, la ponemos aquí otra vez, 6x menos 12, y le evaluamos la derivada en x igual a 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué me queda? 6 por 3 menos 12, esto me da 18 menos 12, y esto me queda más 6. Me queda positivo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, recuerden que tenemos aquí una pendiente negativa, luego tenemos el punto, el 0, ¿sí? Y luego tenemos una pendiente positiva, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, negativa corresponde a mayor de 90 grados, ¿verdad? Tenemos esta forma, ¿sí? ¿Está bien? Tenemos una pendiente negativa antes del punto, luego tenemos el punto, ¿sí? Que debemos determinar si es un máximo o es un mínimo, luego tenemos una pendiente positiva. Y esto claramente corresponde a la forma de un ¿qué? De un mínimo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este punto es un mínimo. ¿Está bien? Vamos a la gráfica. Entonces ya le damos la forma de un mínimo. Aquí está. ¿Sí? No es para determinar esta teoría todos los puntos de la función. No es una tabulación. Simplemente es para conocer la forma donde tiene los máximos o los mínimos dicha función. En este caso tiene un mínimo en el punto 2,3. El siguiente ejercicio que vamos a resolver es encontrar los máximos o mínimos de la función f de x igual a menos 2x al cuadrado menos 16x menos 25. ¿Sí? Pues el procedimiento es similar. Derivamos la función, derivada de f con respecto de x es igual a la derivada de todo esto, menos 2x al cuadrado menos 16x menos 25. Lo derivamos, derivada de f con respecto de x es igual a ¿qué? Menos 4x menos 16, ¿verdad? ¿Sí? Esa sería la derivada. Otra vez la igualamos a 0 la derivada. ¿Y qué me queda? Menos 4x menos 16 igual a 0. ¿Por qué igualamos a 0? Porque así estamos obligando a la función a que se coloque en un máximo o en un mínimo, ¿verdad? Pues menos 4x es igual a, queda una ecuación de primer grado, la resolvemos, es igual a 16, x es igual a 16 sobre menos 4, y x me queda menos 4, ¿verdad? Pues el valor de x ya lo tenemos, menos 4. Para sacar el valor de y hay que sustituir aquí, ¿verdad? Entonces f de menos 4 es igual a ¿qué? F de menos 4 es igual a menos 2 por menos 4 al cuadrado, menos 16 por menos 4, menos 25. Entonces f de menos 4 es igual a menos 2 por menos 4 al cuadrado me da 16, ¿de acuerdo? ¿Sí? Luego, menos me da más, 16 por 4 son 64, menos 25. F de menos 4 es igual a 2 por 16 con signo negativo es menos 32 más 64 menos 25. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y esto qué me da? F de menos 4 es igual a menos 32 más 64 me da 32 positivos menos 25. Y esa resta me da 7, ¿verdad? F de menos 4 es igual a 7. ¿De acuerdo? ¿Sí? De tal manera que el punto que ya tenemos es el menos 4,7. Pero este punto todavía no sabemos si es un máximo o es un mínimo, pero ya podemos graficarlo, ¿verdad? Entonces hacemos nuestra gráfica, colocamos el punto menos 4,7, que todavía no sabemos si corresponde a un máximo o un mínimo. Ahora vamos a aplicar el criterio de la primera derivada para saber si es un máximo o es un mínimo. Entonces ponemos menos 4,7 y ¿qué tenemos que hacer? Analizar qué pasa antes del menos 4. Antes del menos 4, entonces ponemos aquí antes, estaría el x igual a menos 5, por ejemplo, ¿verdad? Aunque también se pueden tomar decimales aquí. Entonces en este caso tomamos el menos 5 y vamos con la derivada de la función. Entonces derivada de la función con respecto de x es igual a menos 4x menos 16. Y evaluamos esa derivada de la función con respecto de x, la evaluamos en x igual a menos 5, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué me queda? Pues menos 4 por menos 5, menos 16. Esto me da menos por menos da más, 5 por 4 me da 20, menos 16 es igual a ¿qué? A más 4, ¿verdad? ¿Sí? Me queda un valor positivo, ¿de acuerdo?
Ahora vamos después. Entonces, después del punto, si estamos en menos 4, después, ¿qué sería? X igual a menos 3, ¿verdad? Ese sería posterior al menos 4. Hacemos lo mismo, derivada de f con respecto de x es igual a menos 4x menos 16 y evaluamos la función en x igual a menos 3. ¿Y qué me queda? Pues me queda menos 4 por menos 3 menos 16. ¿Sí? Esto me da, menos por menos me da más. 4 por 3, 12, menos 16, ¿qué me queda? Pues menos 4, ¿verdad? Me queda negativo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahora vemos ya el panorama completo. Estamos pasando de una pendiente positiva, ¿sí? Aquí la pendiente en x igual a menos 5 es igual a más 4. Y aquí la pendiente en x igual a menos 3, perdón. Así que es menos 5 y aquí es menos 3, ¿verdad? En x igual a menos 3 es igual a ¿qué? A menos 4. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí un signo positivo. Aquí está nuestra pendiente igual a 0 y aquí está un signo negativo. O sea, pasamos de la pendiente positiva, que es una pendiente positiva, aquí estaría el máximo o el mínimo, y luego está la pendiente negativa. Y claramente la forma corresponde a ¿qué? Corresponde a un máximo, ¿verdad? Este es un máximo, ¿sí? Y ya con el criterio de la primera derivada determinamos que corresponde a ese máximo. Vamos a la figura entonces y ya le damos forma de un máximo a este punto. Les repito que esto no es una tabulación, ¿verdad? Simplemente es para conocer la forma de la función de manera rápida, utilizando el concepto de la derivada y los máximos y mínimos. Muy bien, es lo que quería comentarles en esta ocasión. Muchas gracias.